La misión de la Casa Ronald McDonald de Valencia es ofrecer un hogar fuera del hogar a aquellas familias que tienen un hijo o una hija gravemente enferma y se tienen que desplazar lejos de casa para que su hijo reciba el mejor tratamiento posible, en este caso en Valencia. Ofrecemos, por lo tanto, un triple apoyo, un apoyo logístico, porque estamos a 200 metros del Hospital de la Fe y aquí la familia cuando llega dispone de su propia habitación y baño privado, y de una serie de zonas comunes. Un apoyo económico porque están aquí gratuitamente todo el tiempo que dura el tratamiento y un apoyo emocional porque conviven con otras 15 familias con las que pueden charlar, desahogarse y apoyarse mutuamente, y con un equipo de voluntariado que organiza un montón de actividades para distraer y entretener tanto a familias como a peques, y también nos ayudan en tareas de mantenimiento y de administración. Bueno, pues que la casa cumpla con su misión. El equipo lo formamos 3 personas, mis compañeras Sandra Gracia y Cristina Fernández y yo, y nuestra responsabilidad es, por un lado, cuidar a las familias y cuidar a la casa, que esté perfectamente, que no haya averías, que se cuide bien, que la gente esté cómoda, el protocolo también cuidar mucho el protocolo con las trabajadoras sociales, y por otro lado, pues también igualmente importante el dar a conocer nuestra labor y captar fondos para nuestra financiación. Trabajar en la Casa Ronald la verdad es que me aporta muchísimas cosas buenas, pero principalmente me aporta la oportunidad de poder aportar mi granito a la sociedad, ayudando a muchas personas que lo están pasando muy mal en un momento muy complicado de su vida. La casa ofrece apoyo 365 días al año, 24 horas al día. Siempre está presente aquí alguien del equipo, un voluntario o una voluntaria, o alguien del equipo de seguridad. Lo que hacemos es, las familias tienen, cuando una vez llegan y se las reciben, ellas tienen flexibilidad, pueden entrar y salir cuando quieran. Y nosotros lo que hacemos también habitualmente es organizar todo tipo de actividades para que cuando estén en la casa estén entretenidas, sobre todo por las tardes, gracias a los voluntarios y a las voluntarias. Las familias llegan a la casa derivadas a través del gran equipo médico y el gran equipo de trabajadoras sociales de la Fe, que derivan a las familias a la casa a través de, un poco en función de sus circunstancias socioeconómicas, de la distancia, de su patología, de la gravedad de la patología y de la duración del tratamiento. En el caso de la duración, el promedio de estancia es 3-4 semanas, pero esto, claro, implica familias que están con nosotros unos días, familias que están unas semanas y familias que están incluso meses. La familia que más tiempo ha estado con nosotros ha sido Karim y Nader de Palestina, que estuvieron hasta 1 año y medio. Eso va un poco en función del tratamiento y de la evolución del mismo. También hay familias que a lo mejor se van, están en un tratamiento 3 semanas y tienen que estar yendo y viniendo. La verdad que se recogen todas las casuísticas, porque al final por la casa pasan 200 familias al año y es muy variada la tipología y los tratamientos. Bueno, las principales patologías o casuísticas son grandes prematuros, cardiopatía, oncología, nefrología y digestivo. La casa se mantiene gracias a la recaudación de fondos a través de distintas vías, a través de donaciones de particulares, de donaciones de empresa, a través de la venta de merchandising solidario y a través de la organización de eventos benéficos. Un particular, si quiere donar, pues puede hacerlo a través de 2 vías, haciéndose, por ejemplo, socio de la casa y haciendo una donación periódica que él estime oportuna, o también, si prefiere donar en especie, cosas puntuales que podamos necesitar, entra en lista en Amazon, busca el listado de la Casa Ronald y ahí vamos poniendo puntualmente lo que más necesitamos en ese momento: papel higiénico, o pinturas para los peques, o sábanas para las cunas, o tostadoras, bueno, un poco en función de las necesidades, porque al final, como decíamos, pasan 200 familias al año y hay muchas cosas que se van rompiendo y gastando y tenemos que ir reponiéndolas. Me gustaría aprovechar la ocasión para aquella persona que al ver este reportaje no conociera la casa y sienta interés en conocerla personalmente, que estaríamos encantadas de enseñársela. Simplemente tiene que meterse en nuestra web y buscar nuestro teléfono, que es casaronaldvalencia.com, y buscar nuestro teléfono, llamarnos
y concertar una visita y estaremos encantados de enseñarles la casa. Pues yo en la Casa Ronald soy la coordinadora de voluntariado, me encargo de reclutar voluntarios, formarlos, motivarlos e intentar que, bueno, pues que formen el gran equipo que hoy en día forman. Pues en la casa desde que empezamos decidimos hacer diferentes áreas donde cada persona que quisiera unirse a nuestro voluntariado pudiera unirse a esas áreas donde sentirse más útil. Tenemos voluntarios y voluntarias que nos ayudan desde las oficinas, pues desde a redactar una noticia en web, a buscar fondos, a conseguir visibilidad. Voluntarios que nos ayudan con temas de mantenimiento para que la casa siga, pues bueno, en perfectas condiciones para acoger a las familias, y voluntarios y voluntarias que hacen actividades de ocio tanto con los peques como con sus familias. Pues cuando una persona contacta con la casa porque quiere ser voluntario o voluntaria, normalmente lo hace a través de la web o bien porque tiene algún conocido que está colaborando con nosotras. Entonces lo primero que hacemos es invitarle a que venga a conocernos desde dentro, que conozca el proyecto, que sea conocedor que en esta casa hay una carga emocional fuerte y por tanto tiene que ser consciente de si va a poder o no sobrellevarla. Vemos en ese momento qué puede aportar esa persona y qué necesidades tiene la casa y por tanto si bueno, podemos casar ambos intereses. Si es así, después de ver la casa, entra en un proceso de formación y a partir de ahí empieza a formar parte de nuestro equipo. Pues a ver, en la actualidad la verdad que tenemos un equipo muy bien conformado desde hace mucho tiempo, muy estable. Para ser voluntario de la casa solamente hay que comprometerse a venir un día a la semana en un turno concreto muy establecido, bien por la mañana, bien por la tarde, pero es un turno fijo. Y aunque, como os digo, ahora mismo no tenemos una necesidad muy grande, sí que es verdad que puntualmente van saliendo vacantes y para ofrecerse como parte de nuestro equipo hay que contactar a través de nuestra web www.casaronaldvalencia.org en un apartado que hay de voluntariado. Pues los voluntarios y voluntarias organizan todo tipo de talleres para entretener a los pequeños y a sus familias, desde obviamente talleres de manualidades, juegos, talleres de cocina, actividades en nuestro jardín, también tenemos un huerto, hacemos fiestas constantemente, todas las fiestas que cualquiera de nosotros celebraríamos en la calle o en nuestro entorno, pues las hacemos aquí, celebramos Halloween, celebramos las fallas, las navidades, el verano, Semana Santa. Como os digo, estamos en constante movimiento para que la alegría invada estas paredes y el día a día de la casa sea lo más ameno posible.
Si alguna persona efectivamente quiere colaborar de forma puntual, no quiere formar parte o no puede formar parte de nuestro equipo de forma estable, pero sí que quiere venir puntualmente a ofrecernos un taller, puede hacerlo sin ningún problema, escribiéndonos a través de nuestra web y proponiéndonos el taller que quiere ofrecernos. En esa línea tenemos afortunadamente muchísimos colaboradores, desde magos, pintores, hacemos terapia canina. Tenemos a mucha gente que no puede formar parte del equipo, como os digo, de forma estable, pero sí que puntualmente nos puede ofrecer su actividad. Pues bueno, para mí yo vivo el voluntariado desde el respeto más grande a este tipo de personas que deciden regalar parte de su tiempo, que roban ese tiempo pues a estar con su familia, con sus amigos, con su gente, para dedicárselo a estas familias, y obviamente eso, como os digo, merece todo mi respeto. Creo que es un acto de generosidad espectacular y que afortunadamente hoy en día, a pesar de que los medios de comunicación se obcecan en lanzarnos noticias negativas, lo que vemos aquí en la casa es un grupo de gente solidaria que, como os digo, apuesta por invertir aquí el tiempo y no en otras tareas de su día a día. O sea que yo lo vivo intensamente, porque es un lugar donde las emociones están a flor de piel, obviamente, pero con todo el respeto que me merece este equipazo. Pues bueno, simplemente decir que la Casa Ronald tiene sus puertas abiertas y que toda aquella persona que quiera organizar alguna acción, bien a través de su falla, de su colegio, de la asociación a la que pertenece, en favor de nuestra entidad, está más que invitado a hacerlo. Para ello, primero venir a conocernos, estaremos encantadísimas de que veáis cómo funcionamos y cuál es la labor que aquí llevamos haciendo desde hace 5 años.